Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la historia desde otro punto de vista. Hoy empezamos otro nuevo episodio en el cual continuaremos el episodio que dejamos atrás referente a los atentados contra la población. Como bien continuando con lo que decíamos en el episodio anterior y recapitulando un poco a la vez, ya que algunos no recordaréis lo que dije en el anterior episodio, los atentados con la población civil son un medio de reclamación o recriminación o medio de llamar la atención sobre un aspecto o sobre una demanda por parte de un grupo, en este caso de carácter violento, el cual lleva a cabo estos tipos de atentado debido a su ineficiencia o bien incapacidad de hacer llegar a términos políticos o a la población sus reclamas y sus voluntades. Hay que decir que, como bien dije en el episodio anterior, este tipo de actos violentos contra la población civil, en la inmensa mayoría de los casos siendo población civil inocente y como foco de atención se intenta solamente centrar los ataques en población la cual posteriormente y seguramente no vaya a estar de acuerdo a las reclamaciones o a las voluntades de grupos violentos, pero es una manera de llamar la atención sobre el propio gobierno. Como bien se suele decir, la publicidad, sea buena o mala, es publicidad, y bien salen grupos del anonimato y de esta manera ganan, si no prestigio, una fama, bien sea buena o mala, en la inmensa mayoría de los casos mala debido a ser un atentado contra personas inocentes, pero esa fama ya les hace tener un cierto peso en la propia estructura y mentalidad social y política en un momento determinado y en un país determinado. Asimismo, hay que decir que la aparición de movimientos terroristas y la catalogación de los mismos como movimientos terroristas vienen dado principalmente a que al punto de vista que encontramos en los usuarios de información, me refiero. Es decir, para el gobierno seguramente cualquier acto de carácter violento de tipo reivindicativo que tenga como objetivo o bien sea corromper o desestabilizar el sistema político actual sería catalogado como un movimiento de tipo terrorista, violento y, como mucho se suele decir en Europa, movimiento de carácter antidemocrático y no respeto al voto dado en las elecciones anteriores, algo que está bastante de moda de decir, aunque, como se suele decir, si no se cumple el programa electoral propuesto y las promesas electorales llevadas a cabo durante el programa que se sitúa anteriormente en la legislatura y con el cual intentaste acceder al gobierno y no cumples correctamente ni siquiera ninguno de los pasos, que no te extrañe que aparezcan movimientos de tipo violento o movimientos reivindicativos en contra de tu posicionamiento político y de tu actuación política y tu falta de responsabilidad respecto a la palabra que diste de cumplir ciertos puntos. Asimismo, hay que decir que las víctimas de movimientos terroristas, como sería visto por el gobierno, bien pueden enfadarse con el propio movimiento terrorista, que sería algo muy lógico, pero a la vez también tendría que pensar que este movimiento terrorista está permitido debido a la falta y la ineficiencia del trabajo dentro de la propia administración política actual, que no es capaz de hacer desaparecer o de enfrentarse de manera correcta y eficiente y por consiguiente eliminar la amenaza de estos grupos violentos en contra de la población, lo cual puede dar también una mala imagen del gobierno. Ahora mismo solamente estoy hablando a nivel
siempre desde un punto de vista de un gobierno de tipo democrático, como podéis ver. Asimismo, el punto de vista del ciudadano con respecto a un movimiento terrorista puede pasar de movimiento terrorista a movimiento patriótico en ciertos casos, debido al intento de promocionar un movimiento, en este caso de tipo violento, pero con unas ciertas reivindicaciones que afectan a una parte de la sociedad, a veces más bien amplia o más bien reducida, pero de un sector o localización concretos, que me quedo sin saliva, y que hace que esta población no vea esos atentados como movimientos de tipo violento, propiamente dicho, sino como movimientos reivindicativos con víctimas inocentes, pero no son capaces de llevar a cabo el paso de decir son movimientos terroristas. Esto solamente es un punto de vista de son dos puntos de vista de dos posicionamientos diferentes y a la vez enfrentados, ya que uno contrapone al otro. No podemos encontrar un consenso en dos puntos de vista tan diferenciados y los cuales no tienen un sentido estrictamente, ¿cómo decirlo?, que pueda llevar a un buen término, es decir, a un punto medio de concienciación sobre este tipo de actuaciones. Asimismo, como bien decía antes, los movimientos estos suelen estar dirigidos principalmente hacia reivindicaciones en contra de un movimiento político o de un gobierno político. Es decir, estos movimientos de tipo violento buscan una reivindicación, en este caso por mediante la violencia, de sus demandas y que se les escuche. Asimismo, también cabe decir que muchos golpes de Estado celebrados en diversos países del mundo siempre han empezado con movimientos de tipo violento, seguramente catalogados como movimientos terroristas por los gobiernos instaurados en ese momento, a los cuales se les quiere derrocar, como es comprensible desde el punto de vista de un gobierno que está en el poder enfrente de un grupo, bien sea de carácter violento o en ciertos casos de carácter pacífico, pero con una inmensa presión social sobre el gobierno establecido, y los cuales catalogarían de movimiento terrorista este tipo de movimiento que va en contra de ellos. Es decir, como bien aparecía hace unos meses a raíz del movimiento Ocupa el Congreso, el cual no se llevó a término, pero se convirtió en el movimiento Rodea el Congreso, es situado en España, concretamente en Madrid. Podemos encontrar que este tipo de movimiento no presenta un carácter violento, al menos en sus directrices, todo y tener la presencia de grupos violentos dentro de sus manifestantes, lo cual es normal. Siempre hay gente que busca la violencia como método de ejercer un poder o una reclamación, pero se llegó al punto de decir que era un intento de golpe de Estado, cuando solamente es una reivindicación y una muestra del poder y la presión social que se puede ejercer, y la cual fue bloqueada literalmente por las fuerzas de seguridad del Estado, ya que se pensaba que llegaría a ser un movimiento que sería capaz de suplantar al propio gobierno y establecer en sí un nuevo gobierno de un corte político completamente diferenciado. Cabe decir que muchos de estos movimientos de manifestaciones y demás no contemplan en sí mismos el carácter violento de la sociedad, es decir, es un movimiento de tipo pacífico, reivindicativo, con apoyo social, que intenta mostrar la opinión y el pensamiento de una sociedad y de un pueblo, por así decirlo, enfrente de una situación que, en este caso, en este punto de la sociedad,
tanto a nivel nacional como a nivel local como a nivel internacional, como bien podemos observar en las grandes agencias terroristas, desde el punto de vista de las grandes organizaciones gubernamentales, las cuales se apoyan en la gran cantidad de atentados contra la población civil llevados a cabo por este tipo de organizaciones, o bien podemos observar los grandes movimientos de carácter no violento y de manifestación y de reivindicación social que han llegado a sobrepasar las fronteras, como puede ser el inicio del movimiento 15M, el cual consiguió llegar a provocar que manifestantes en Nueva York acamparan delante de Wall Street, así como manifestantes en Londres, París, Alemania, si mal no recuerdo, y diversos países de corte democrático en el cual el capitalismo estaba haciendo estragos a raíz de una burbuja inmobiliaria que explotó en el 2008 aproximadamente, aunque se veía venir que esta burbuja ya iba a explotar desde bastante antes, cosa que los gobiernos no evitaron debido a la idea de déjalo ir, que el siguiente gobierno ya se ocupará. Esta idea de falta de responsabilidad política por parte de los cuerpos del Estado, tanto los que están en el poder como aquellos que ostentan posiciones en el Parlamento, en el Senado y órganos gubernamentales, nos hace observar que ellos solamente piensan en la legislatura que está por venir o la legislatura que tienen para gobernar, es decir, solo piensan en periodos de gobernabilidad posibles, es decir, en España, debido a que estos periodos de gobernabilidad son de 4 años, es decir, una legislatura son 4 años, digamos que un gobierno normalmente piensa que su posibilidad de mantenerse en el poder como máximo suele ser los 8 años o incluso los 12, pero normalmente no pasan de los 8, así que solamente piensan en opciones capaces de mantener su poder durante 4 u 8 años. Por consiguiente, sus actuaciones, después de acabado este tiempo, son de corto plazo, por así decirlo, puesto que las actuaciones de largo plazo yo las considero de 10 años o más, lo cual intervendría en un pacto político con el resto de fuerzas presentes en los órganos de gobiernos estatales para mantener una cierta coherencia y un plan de guía correcto a lo largo de los siguientes 10 años como mínimo, para llegar a cabo un objetivo común y concreto de mejora social o de algún tipo de pacto que mejore la sociedad o la situación económica, política o demás, porque social no pienso decir, que queda muy mal otra vez, es decir, repetir tanto esa palabra ya cansa, como podéis seguramente pensar, y llevaría a cabo un objetivo concreto y específico. Por otro lado, los gobiernos normalmente, debido a que piensan en sus legislaturas concretas, se centran en un gobierno a corto plazo, con ideales momentáneos y actuaciones momentáneas para solucionar problemas que seguramente necesiten una actuación a largo plazo para evitar posibles, no digamos rebrotes, pero sí reapariciones del propio problema con una escala bien sea igual o mayor a la anterior. Bueno, para acabar, cabe decir que el posicionamiento de las personas con respecto a los movimientos, bien sean de tipo reivindicativo, pacífico o violento, depende de su punto de vista y de su propia ideología interna, es decir, depende de cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí ha sido estos 2 pequeños episodios. Lamento no haber sido capaz de hacerlos en uno solo, pero es que se me va el tiempo, como estoy viendo ahora mismo delante de mí, que se me acaba el tiempo. Asimismo, recordad que el programa que hago los viernes, este viernes pasado no pude hacerlo, así que habrá una sesión doble de media hora este viernes. Espero, con suerte, que no haya problemas e inconvenientes. Así que nos vemos en otro programa. Si no, este programa lo podéis escuchar por Vocal en directo o bien grabado a YouTube los lunes. Si lo queréis escuchar en directo es cada día a las 4 de la tarde aproximadamente, a veces
diciendo antes Vivocal o después, debido a problemas con el ordenador y tal y cual. Bien, pues hasta aquí el vídeo, comentad y preguntadme lo que queráis. Estoy aquí a vuestra disposición. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta otra. Adiós.